Bueno, y para hablar sobre la resolución de conflictos de manera pacífica y también cómo abordar y cómo manejar la ira, nos acompaña la psicóloga Flor Arriola. ¿Cómo estás, Flor? Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Maestra, buenas noches. Pues podríamos pensar que este caso de Pablo Lyle es un caso extremo en donde las emociones se desbordaron, sí, pero la realidad es que no es así en la situación de la crisis de violencia que enfrenta México. Muchas de estas acciones violentas son derivadas por la falta del control de las emociones, y es que la realidad pocas veces nos enseñan cómo controlar nuestras emociones y cómo manejar la ira, y por supuesto no justificamos ninguna forma de violencia. Bueno, lo que sucede es que también culturalmente nos han mandado, en algún momento lo habíamos comentado aquí, que se nos ha mandado el mensaje de que no hay que mostrarnos enojados, ¿no? Mucho menos a las mujeres. Sí, te ves mal enojado, ¿no? Te ves mal expresando tu descontento, tu inconformidad, algo que te desagrada, algo que te produce enojo. La cuestión aquí es que no se trata si expreso o no expreso, si me enojo o no me enojo. Las emociones son naturales y son mecanismos y los necesitamos. El enojo, por ejemplo, la ira, es un mecanismo primario y necesario para la supervivencia. Cuando algo yo sé que puede estar dañando mi seguridad, que la va a poner en riesgo, por supuesto, esta emoción se acciona. El tema es que no nos educan, que no nos enseñan a gestionarnos, que no nos enseñan a observarnos, a tener este conocimiento amplio de mis emociones, a saber cómo puedo manejarlas, cómo las puedo colocar, cómo puedo identificar que algo me está molestando, que algo me está incomodando, que algo ya no me gusta. No tenemos esa educación, no hay educación emocional y por lo tanto suceden cosas como las que estamos viendo, porque en cuestión de segundos, lo acaba de decir él, en cuestión de segundos tu vida cambia porque se te nubla, se activa el sistema simpático del sistema nervioso autónomo, que es toda la parte de la aceleración del corazón, la aceleración de la respiración, o sea, por supuesto, y aparte te ciegas, te nublas, y en ese momento es un impulso total de segundos, ¿no? Maestra, entonces quiero entender que el enojo, la ira, es parte de nuestra naturaleza, es decir, es un mecanismo de defensa y está bien, es parte de nosotros, porque nos ayuda a expresar algo. Sí. Pero hay una línea muy delgada entre eso y entonces no tener esta educación y control emocional, y entonces ya llegamos incluso a la violencia, es decir, hay gente que lo expresa de manera violenta, eso ya no está bien. No, claro que no, y aquí hay que tomar en cuenta todo lo que son los factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser el consumo de alcohol, el consumo de drogas, los factores sociales, qué estaba pasando en ese momento, en esa situación, qué es lo que sucedió. En el caso, por ejemplo, de este caso, ¿qué pudo haber sucedido durante el transcurso de la mañana? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué estaba pensando esa persona? ¿Cuánta carga traemos? Pero más a veces nos pasa que ese momento parece que algo se desconecta. Claro. Y después nosotros conectamos y decimos, ¿por qué hice eso? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué le dije eso? ¿Por qué lastimé? ¿Qué pasa en ese momento en el que algo simplemente ¡pum!, nos desenchufamos? Porque no estamos conscientes de nosotros. Realmente cuando hay ira, no estás consciente de ti, ¿eh? No estás consciente, o sea, no me estoy dando cuenta que ya me desconecté, me desvinculé completamente de mí y de la situación que está frente a mí. Por eso la educación emocional es tan importante. Flor, y es que además la verdad es que con el estrés, las presiones de todo el día, tráfico, situaciones de problemas económicos, es muy fácil desconectarte, pero afortunadamente hay herramientas que pueden dar una solución para la resolución de conflictos y también para conectarnos con nosotros mismos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Mira, están todo lo que son las diferentes modelos terapéuticos, ¿no? Esa es una parte, lo que es la terapia. Por la otra parte está el contexto familiar, que requerimos que haya una buena gestión, una buena orientación y una buena guía. Y por el otro lado tenemos hoy ya incluido en los modelos terapéuticos el mindfulness, ¿sí? Que es la meditación, que es lo que nos ayuda a tener atención plena. ¿Qué es el mindfulness? Lo he escuchado mucho y me parece algo que lo relacionamos como con el yoga, con una actividad de relajación. Es parte de. El mindfulness es meditación o es atención plena. Y es una traducción del Pali que se llamaba Sati, es una palabra Pali que es Sati, y en algún momento en Inglaterra se le llama mindfulness, que es
atención plena. Nosotros estamos atentos a muchas cosas en nuestra vida, pero cuando somos atentos plenamente, no solamente estamos atentos a lo externo, empezamos a tener atención interna, leemos nuestro cuerpo, sabemos cómo nos estamos sintiendo, cómo estoy sentado, si hace calor, si hace frío, si me siento agitado, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué es lo que está sucediendo a mi alrededor. O sea, es todo un entrenamiento de la mente. O sea, no es me voy a nublar, no voy a pensar en nada, me voy a ir. Me voy del planeta. O sea, me voy del planeta. No, al contrario. Necesitamos ese entrenamiento mental para saber estar aquí y para poder identificar qué es lo que está pasando con nosotros. Es una herramienta maravillosa, ya se está usando en todo lo que es la terapia y da muy buenos resultados para lo que es el manejo de la ira y para otro tipo de trastornos de personalidad o de ansiedad. Para los que estamos bajo mucho estrés, con poco tiempo libre, nos cuesta mantener la atención, ¿algún consejo práctico para dar estos pequeños baby steps, pasos pequeñitos para poder pues, encontrar un momento de paz y de tranquilidad? Sí, claro que sí, están las pausas activas. Por ejemplo, ustedes que están todo el día en movimiento, leyendo, atendiendo cosas, darse 1 minuto, 2 minutos, es una pausa activa. Por ejemplo, a lo mejor salir del estudio, respirar 2 minutos, no tocar el celular, no volver a regresar a mí, bajar los pensamientos, aligerar un poco la carga. También podemos meditar 2 minutos. ¿No? Entre pausa y pausa cerramos los ojos, respiramos 3 respiraciones profundas, observantes, y puedo hacer un escaneo rápido de cómo me voy sintiendo. Esto nos va ayudando después a integrar una práctica más larga, más profunda, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer el primer ejercicio, Memo, tú y yo, al finalizar el noti, que ya quedan me algunos estoy apagando mi Es una celular. buena práctica. Es una segundos. muy buena Y bueno, práctica. vamos a tener el fin de semana para hacer la tarea. Muchísimas gracias, No, Flor Arreola, psicóloga. Pues nos dejas tarea para el fin de semana. Te esperamos a la próxima con otros temas interesantes. Muchas Y gracias. gracias por los libros, maestra. Muchas No, hombre, gracias. ¿de Ahí qué? estamos leyendo. Con Somos mucho buenos cariño. alumnos. Muchas gracias. Ya nos vamos. Que tengan excelente fin de semana.